Hola, buena tarde. Nosotros somos el equipo 4 del grupo 205 y en este video tocaremos el tema de antropología filosófica, de la materia de ontología jurídica. El equipo está conformado por Cristian González, Kiara Merino, Eduardo Pavón, Berenice Velasco y su servidora Brenda Ávila. Comenzaremos con el concepto del hombre. Ok, dentro de nuestro primer tema a desarrollar en este video, tenemos el concepto de hombre. El hombre es una palabra que puede referirse con distintas maneras para ser interpretada. La primera es el animado racional, para diferenciar entre un varón o una mujer. Esto forma parte más que nada de la especie humana. La palabra también tiene varios significados. Una de ellas tiene el sinónimo del ser humano, la especie humana o el ya conocido Homo sapiens, sin olvidar que la palabra hombre proviene del latín homo o homus, que hace esta similitud al ser humano. También cabe mencionar que dentro de este concepto vamos a tomar en cuenta el vocablo cotidiano, mencionando que el hombre se alude al ejemplar de la especie humana del sexo masculino. Es lo que va a distinguir el sexo de los seres humanos. Es una palabra que se usa dentro de nuestro vocablo cotidiano y también puede interpretarse de manera biológica al distinguir a las especies animales como machos o de igual manera tradicionalmente a los seres humanos que nos llaman varones o hombres más que nada. También tenemos el hombre según la filosofía. La filosofía va a considerar al hombre como un individuo que tiene una unidad indivisible dotada de alma y espíritu, cuya mente va a funcionar de manera racional. Esto quiere decir que vamos a tener la capacidad de diferenciar entre distintos aspectos, más que nada utilizando la concepción de la mente. También vamos a proyectar esa similitud con lo que vemos a futuro. Más que nada la filosofía le da el concepto de hombre a ese ser capaz de utilizar la mente y el conocimiento para darle el sentido a las cosas. Esta postura también se presenta como lo bueno y lo malo, los valores, la espiritualidad y distintas cosas que se presentan dentro de la filosofía al significado del hombre. Ok, y ya en la siguiente imagen tenemos como tal unas imágenes que presentan la concepción del hombre según la filosofía. Si bien se da cuenta que muchas de estas imágenes, o en especial las que planteamos en este video, muestran similitud a la espiritualidad, a esa concepción del ser humano, como ya lo mencionamos, el hombre. Más que nada es esa percepción de utilizar la mente, el conocimiento para darle un significado a las cosas. Eh, También se puede tomar en cuenta, como ya lo había mencionado, la distinción entre lo bueno y lo malo. Difícilmente es congruente darle un concepto a estas cosas, ya que si bien desborda muchísimos temas, la diferencia entre el bien y el mal no sería tan correcto mencionarlo así. Podremos mencionarlo como lo justo y lo injusto, sobre todo para aplicarlo en el área de la abogacía, de la jurisdicción y distintas cuestiones que más que nada ponen a trabajar ese sentido de percepción del hombre, de darle ese significado a esas dos cuestiones. Y bueno, ya dentro de nuestra principal concepto a desarrollar dentro de nuestra antropología jurídica tenemos el monista. Monista o monismo es una doctrina filosófica que en contraposición al dualismo reconoce solo un principio como fundamento de todo lo que existe. Dentro de esta postura tenemos el monismo materialista y uno idealista. El materialista va a considerar que la materia es el principio de la base del mundo, y en contraparte tenemos la idealista, que por el contrario, el único fundamento que ellos presentan es el fenómeno del espíritu. Dos posturas aceptables. A mi parecer, yo le daría un poco más de razón a la postura del monismo materialista, ya que ésta considera la materia como el principio para la base de un mundo, un poco más congruente y aceptable, ya que desde que tenemos esa capacidad de raciocinio, podemos percibir que
las materias están por un origen y que esas materias son la base o la estructura de algo que nosotros tenemos la percepción de que está. Más que nada es como poner a trabajar ese sentido de conocimiento y de percepción para darle sentido a esta base del mundo. Y la idealista, por el contrario, nos va a estimar que todo lo que existe es de manera espiritual. Sí es aceptable, más que nada en las cuestiones eh, astronómicas, las cuestiones naturales, que si bien como tal no se le puede dar una explicación a todo, entonces sí se le podría dar una postura al monismo idealista, pero no es un concepto certero de lo que ocurre, no. Es aceptable, sí, porque como tal hay cosas que no podemos entender, pero esa espiritualidad, esa creencia de espiritualidad nos da esa tranquilidad del saber por qué las cosas están ahí. También tenemos otra postura que define al monismo como la base de todo, cuando solo existe un principio. Otra postura aceptable, ya que para tener un principio se necesita una base, eh, y viceversa. Más que nada, para entender las cosas del por qué están, se necesita primero saber, tener esa capacidad de digerir el por qué está. Esa es una postura importante y bueno, estas son una de las bases de la postura monista. ¿Qué es el dualismo? Sistema religioso y filosófico que admite la existencia de dos principios diversos y contrarios entre sí, como el espíritu y materia, cuerpo y alma, bien o mal, o entre uno u otro, siempre están en eterno conflicto. Ejemplo, en China el dualismo se observa en la materialización del yin-yang. En el siglo XVIII, la doctrina dualista se diferenció de la doctrina monista debido a que el monismo acepta un único principio material o espiritual. En el primer caso o conoce como somaticismo o en el segundo como espiritualismo. Los filósofos materialistas ignoran la existencia del lado espiritual. Es una doctrina que admite cuerpo y espíritu en los seres humanos, pero siempre calificándolos como principios antagónicos o independientes aunque puedan interactuar entre ellos. Dualismo en filosofía. Diferentes autores reconocieron esta doctrina en diferentes formas. A comienzos del siglo XVII, Descartes fue el primer filósofo en exponer la existencia de dos especies de sustancias diferentes, espiritual o espíritu, y material o cuerpo, y el cerebro sirviendo como puente para su interacción. Aristóteles interpreta el bien o el mal. A su vez, Platón establece la existencia de un mundo sensible de la materia y el mundo inteligible de las ideas. Existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia. De todas formas, no se ha desarrollado una teoría precisa o exacta que defina claramente este concepto. Lo que está claro es que este movimiento de la filosofía destaca al ser humano individual como creador del significado de su vida. La temporalidad del sujeto, su existencia concreta en el mundo, es aquello que constituye al ser y no una supuesta esencia más abstracta. Los existencialistas no creen que el individuo sea una parte de un todo, sino que cada ser humano es una integridad libre por sí misma. La existencia propia de una persona es lo que define su esencia y no una condición humana general. En otras palabras, el ser humano existe desde que es capaz de generar cualquier tipo de pensamiento. El pensamiento hace que la persona sea libre. Sin libertad no hay existencia. Esta misma libertad convierte al individuo en un ser responsable de sus actos. Hay, por lo tanto, una ética de la responsabilidad individual. La persona debe hacerse cargo de sus actos que realiza al ejercer su libertad.
Se le considera como padre del existencialismo al filósofo Søren Kierkegaard. Fue él quien determinó que cada individuo es quien debe encontrarle un sentido a su existencia, y agregó que la mayor responsabilidad del ser humano radica en vivir su propia vida de forma pasional y sincera, pese a los miles obstáculos que puedan presentarse. Esta corriente puede dividirse en diversas escuelas. Entre las mismas podemos descartar el existencialismo teísta. Este reflexiona sobre la existencia de Dios y el espíritu. Siguiente es el existencialismo ateo. Niega lo divino. Y por último, el existencialismo agnóstico. Considera que la existencia de Dios es irrelevante para la existencia humana. El positivismo. ¿Qué es el positivismo? El positivismo o la filosofía positiva es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solo puede surgir del método científico. Este método puede ser ciertamente confundido con el positivismo lógico, pero no lo es. El positivismo deriva del empirismo y de la epistemología que surge a inicios del siglo XIX. También nos dice que el positivismo indica lo que es real o lo observable, lo que puede controlarse experimentalmente de manera que se sustrae a toda duda, es decir, de lo cierto. El positivismo significa también lo que es útil. Características del positivismo. Se define por posición a la filosofía negativa y críticas. 2. El término positivismo hace referencia a lo real, es decir, lo fenoménico dado al sujeto. 3. El positivismo es útil, cierto, preciso y constructivo. Etapas del positivismo. Estado tecnológico. Tiene fuerza sobrenatural. Segundo, el estado metafísico tiene como la experiencia y la observación. 3. Estado positivo, explicación contra la naturaleza. Ciencias que tienen relación con el positivismo. Una de esas sería el derecho, y su rama sería el positivismo jurídico. Esto nos indica que es un conjunto de normas didácticas por el ser humano. La segunda rama sería el derecho positivismo. El hombre ha creado el Estado constituyendo poderes donde se manifiesta la soberanía. La otra ciencia que tiene positivismo sería la criminología. En este caso sería la escuela positiva. La escuela positiva es francesa, reconoce la importancia del papel que desempeña la educación en la vida del ser humano. ¿Qué es el realismo? El realismo filosófico es una corriente con varias líneas de pensamiento que afirma que los objetos existen con independencia del observador. O dicho de otra manera, el realismo es un sistema filosófico que sostiene que la materia es verdadera y existe independientemente de la mente. También se dice que el realismo es una corriente filosófica que trata de explicar, el origen de las cosas con base a la diferencia de lo que existe realmente y lo que se cree que existe. ¿Cómo surgió el realismo? Es una forma filosófica de pensar inaugurada por Platón y Aristóteles, desarrollada y refinada en la Edad Media y que sobrevive en el momento actual. Aunque muchos de los autores no estén de acuerdo con la presencia de Platón en el realismo, su filosofía logró formar parte del comienzo de esta corriente en la Edad Media. Algunas de las características del realismo filosófico son: los autores se centran en la realidad más próxima o más conocida. Pretende reflejar la verdad tal y como es. El método utilizado por los autores es la observación directa. La realidad conocida es independiente del sujeto cognoscente. Dos de las clases de realismo son las siguientes. El realismo ingenuo es una concepción materialista espontánea del mundo, propia de cada hombre.
Todo hombre con raciocinio normal reconoce que los objetos existen independientemente de la conciencia humana. El realismo crítico es la postura filosófica que sostiene que la realidad, si bien existe y es independiente de nosotros, no puede ser conocida de manera absoluta. Agradecemos su atención. Esperemos que esta información les sea de gran utilidad.